Aprendo en casa. ¿Ya estoy al aire? ¡Ah, sí! Ya se está transmitiendo. Perfecto. Empecemos entonces. Hola, chicas y chicos de tercero y cuarto de secundaria y a todas y todos los que me ven. Yo soy Andrea y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Hoy empezamos con muchas ganas y pilas, así que nadie nos para. ¡Au! Creo que estar mucho tiempo sentada durante este verano ha traído sus consecuencias. Antes de arrancar con el programa, vamos a recordarle a nuestro cuerpo lo importante que es moverse. ¡Vamos! Gracias, yo soy Cefas y hoy vamos a mover cosas desde lo que sentimos. Seguramente en estos tiempos has vivido un carrusel de emociones y has pasado de estar muy feliz a estar muy desanimado, a tener mucha energía, a tener poca energía. Así que hoy vamos a usar nuestro cuerpo para expresar eso que sentimos y entender que está bien estar bien y que está bien no estar tan bien. Bien, vamos a hacer un calentamiento juntos. Me pongo de pie. Cuando yo diga 1, me voy a quedar de pie. Si yo digo 2, flexiono las rodillas, así, ¿ok? Y si digo 3, vamos a cuclillas. Listo, tenemos esos 3 niveles. Ahora yo voy a decir el número y vamos a hacerlo juntos. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Excelente. Ahora lo vamos a hacer más rápido. ¿Bien? Escucho el número y me pongo en la posición. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2. Bien. Una vez más, un poco más rápido. Ahora solo lo voy a decir, lo vas a hacer tú en tu casa. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Excelente, date un aplauso ahí donde estás. Ahora vamos a representar una emoción que he vivido o sentido en estos últimos días en cada posición. Por ejemplo, cuando estaba en posición 1 o de pie, voy a recordar cuando estoy feliz, alegre, sonriendo. Cuando estoy en posición 2 y agachado, voy a recordar cuando estoy molesto, ¿sí? Así que de repente, ¿qué postura tiene mi cuerpo cuando estoy molesto? Y en posición 3, cuando estaba de cuclillas, voy a imaginar y recordar cuando estoy triste. Ahora lo vamos a hacer juntos. Bien, entonces estoy en posición 1 y voy a estar feliz. Voy a usar los brazos quizás para agregar y voy a sonreír. Me quedo ahí en posición 1 feliz. Bien, ahora voy a agacharme en posición 2 y voy a estar molesto. Moléstate donde estás, recuerda cuando te molestas. Excelente, ahora vamos a posición 3. Voy a estar en cuclillas y voy a estar triste, quizás miro el piso un poco desanimado, desanimada. Bien, vamos a regresar. Entonces hago feliz, molesto, desanimado. Una vez más, feliz, molesto, desanimado. Bien, vamos a cerrar este ejercicio con una última respiración. Inhalamos, grande, por la nariz, aguantamos, eso es. Exhalo por la boca, abriendo los brazos, flexiono las rodillas, recojo, eso es. Te invito a que hagas este ejercicio cada vez que sientas una emoción y no sepas cómo expresarla. Nos vemos en una próxima. Etiquetas más famosas del mes. Hashtag elecciones. Hashtag a votar. Hashtag participación ciudadana. Hashtag mi voto cuenta. Veamos alguna encuesta en las redes sociales. ¿Fuiste a votar? El 95% sí. ¿Y el 5% no? Etiquetadas. Me gusta, me importa, me enfada. ¿Selfies y selfies grupales? Ah, no. De esas aún no. Respetemos el distanciamiento social. Usemos siempre la mascarilla y respetemos el distanciamiento social. Como vemos, mucha, pero mucha gente comentando y compartiendo información. Nunca me había dado cuenta de todo lo que pasaba alrededor de unas elecciones. Seguro porque esta ha sido mi primera votación. Me pregunto si en un futuro votaremos desde nuestras casas o en el celular. Y también me da mucha curiosidad saber algo. ¿Cómo habrán sido las primeras elecciones en el Perú? Así que, ¿qué les parece si el programa de hoy lo dedicamos a conocer los procesos electorales y a responder esto último? ¿Cómo se han elegido a las autoridades en el Perú desde el siglo XIX y cómo es en la actualidad?
Empecemos. Les tengo que confesar que al inicio tenía dudas sobre si ir a votar o no. Pero todo cambió cuando se lo conté a mi abuela. ¿Cómo que no vas a ir? ¿Acaso no quieres ser parte de esta oportunidad para elegir a nuestros representantes? Y como ya se imaginarán, mi abuela, como la de muchos y muchas de ustedes, le encanta terminar todas sus charlas con una frase clásica. Redoble de tambores, por favor. ¿Cuando yo tenía tu edad? Cuando yo tenía tu edad. Gran frase, ¿no? A las y los adultos casi nunca les falla. Sobre todo, esta vez. Me contó mi abuela, así como te cuento ahora yo a ti, que no podía votar ni ella ni ninguna otra mujer. ¿Qué? Ah, sí. Esa es mi cara de indignada. Le voy a hacer un acercamiento para que puedan ver mejor. Ahí está, se las presento. Seguramente la verán muy a menudo. Y es en ese momento y con esa cara tan expresiva que pregunté cómo se han elegido a las autoridades en el Perú desde que somos una república independiente. ¿Cuánto hemos cambiado desde entonces? ¿Es algo que todas y todos conocemos en el Perú? Por lo visto, los siglos XIX y XX han sido décadas de muchos cambios en favor de un país más plural. Pero después de lo escuchado, creo que no empezó así. Volvemos al estudio para seguir investigando. Llamaré a un docente. Hola, ¿a qué se debe esta llamada? Hola, te cuento que hoy estamos hablando sobre cómo se elegían a las autoridades en el país. Hemos entendido que antes no todas ni todos podían votar, ni ser elegidas o elegidos como autoridades, pero entonces, ¿cómo fue cambiando eso en el tiempo? Siempre es importante conocer la historia de nuestra democracia para así entenderla y valorarla más. Por ejemplo, ¿tú crees que nuestros antepasados que vivieron en la época colonial podían elegir al virrey? Te explico. Las autoridades del siglo XVII y XVIII que gobernaron en nombre de los reyes españoles en todo Latinoamérica eran nombrados por un lazo de parentesco. ¿Por un lazo de parentesco? ¿Y qué pruebas hay de eso? Hola, Andrea. A continuación compartiré contigo este documento escrito en 1609. Es la ordenanza que envía el rey Felipe III a su pariente, el marqués de Montes Claros, en 1609. Al rey, al marqués de Montes Claros. Pariente mi virrey, gobernador y capitán general de las provincias del Perú, o a la persona o personas a cuyo cargo fuere el gobierno de ese reino, por una cédula mía de diferentes capítulos, fecha a 24 de noviembre del año pasado. Ya sé. Eso quiere decir que si yo fuera autoridad bajo esas leyes, mi papá, como es bueno en las juntas vecinales, lo nombraría ministro de Relaciones Exteriores. Claro, mi mamá, que es una capa llevando las cuentas de la casa, sería la ministra de Economía. A mi abuelita, que tiene su huerto muy cuidado y bonito, la nombraría ministra de Ambiente. Y mi hermano... no, creo que a mi hermano lo dejo en la casa nomás. Hoy en día eso ya no es posible, porque estarías aprovechando tu cargo para favorecer a ciertas personas que no necesariamente son aptas para el cargo. A eso se le conoce como nepotismo. ¿Nepo qué? Nepotismo. El nepotismo, de acuerdo con la Contraloría General de la República, abarca dos características puntuales. Sucede cuando los servidores públicos ejercen su facultad de imparcialidad en las decisiones. Por eso, desde la promulgación de la Ley 267.1 en 1997, se establece que los funcionarios de dirección y o personal de confianza de las entidades y reparticiones públicas conformantes del sector público nacional, así como de las empresas del Estado, que gozan de facultad de nombramiento y contratación de personal,
o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección, se encuentran prohibidos de ejercer dicha facultad en su entidad respecto a sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y por razón de matrimonio. Gracias, Gugliana. Pero si eso recién sucedió en 1997, ¿qué grandes cambios se hicieron en estos últimos 200 años, cuando pasamos de ser una colonia a una república independiente? Creo que será necesario diseñar una línea de tiempo para entender cómo todo ha ido evolucionando. Para eso necesitarás fuentes confiables. Perfecto. Entonces, vayamos buscándolas y preparándonos para la línea del tiempo que elaboraremos, que va desde los inicios de la República hasta hace unos días en que fui a votar. Ya volvemos. TV Perú. Pongo el hombro. Vamos a presentar nuestro segundo programa sobre la historia de los partidos políticos. Vamos a ver la aparición del APRA, del Partido Socialista en la primera mitad del siglo XX. Podríamos trazar una suerte de continuidad entre el odrismo y más tarde el fujimorismo. El sistema político no se renueva y más bien se agravan los problemas. Tenemos un serio problema de representación, pero eso no es exclusivo de nuestro país. Sucedió en el Perú. Este domingo a las 6 de la tarde por TV Perú. La construcción de un museo nacional es un sueño que el Perú venía acariciando desde hace casi 200 años. Y ese sueño ya es una realidad. Museo Nacional del Perú, MUNA. Este es un proyecto que a nivel internacional ha sido hartamente esperado por varios países. Latinoamérica y Europa están mirando al Perú por esto. Sus instalaciones y exposiciones provocarán el orgullo de esta maravillosa diversidad. Y nuestra misión efectivamente es preservar esas piezas arqueológicas o históricas que representan lo que somos, nuestra cultura milenaria. Esto es Museo Sin Límites. Este sábado a las 4:30 de la tarde por TV Perú. Kimsa, Iskay, Huk, Kayari. Pugyas Payachay. Aprende jugando. El primer programa concurso quechua de la televisión nacional. Esta semana, Andy, Natalie y Mitzi se enfrentan en divertidos y exigentes retos. ¿Quién de ellos ocupará una plaza en la semifinal y estará más cerca de llevarse los 10,000 soles del gran premio final? Pugyas Payachay, el programa donde ganas y aprendes jugando. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por TV Perú. A continuación, Aprendo en Casa, quinto de secundaria. Y chicos de 3º y 4º de secundaria. Ya estamos de vuelta en Aprendo en Casa. Hoy estamos conociendo mucho más acerca de la participación ciudadana en las elecciones de las autoridades durante los siglos XIX y XX. Para entenderlo mejor, como les comenté antes del corte, vamos a graficar esta evolución en una línea de tiempo que se inicia en... Francia. ¿Francia? ¿Qué tiene que ver Francia en todo esto? Para entender este proceso, debemos retroceder hasta la Revolución Francesa, en 1789, es decir, en el siglo XVIII. Esta revolución llevó a plantear nuevas formas de gobierno con una mayor representación del pueblo. Continúa, Gugliana, te escucho. Según el historiador peruano Cristóbal Aljovín, las cosas cambiaron a partir de 1808 por influencia de las ideas y los principios que orientaron la Revolución Francesa. Rápidamente se convierte en un sistema electoral que busca representar a la nación. Esta transformación tuvo lugar en los debates constitucionales de las Cortes de Cádiz en España y de su constitución en el año 1812. Entonces, podríamos decir que el primer hito en nuestra línea de tiempo es 1812. A partir de la Constitución Española de Cádiz, podemos encontrar que en sus 2 primeros artículos señalan la importancia de que el pueblo de las colonias españolas puedan decidir sobre su territorio y sus autoridades. Y como en esa época éramos una colonia española, eso quería decir que el pueblo podía decidir. Aquí te comparto algo para que escuches un audio. ¿Y esto?
¿Dónde lo puedo escuchar? Perdón, me equivoqué de generación. Dale play al archivo que te acabo de enviar. Artículo 1. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Artículo 2. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Hola. ¿Aún sigue ahí? Aquí estoy, Andrea. Aún me quedan algunas dudas. ¿Me puede explicar mejor cómo estos cambios en España repercutían en el Perú? ¿Acaso después de la Constitución Española de Cádiz, en el Perú se podía decidir quién nos gobernaba? No exactamente, pero sirvió de base para formar una cultura electoral, porque permitió poner en práctica las primeras elecciones en las que participaron todos aquellos que eran considerados ciudadanos. ¿Cómo? ¿Con esa Constitución no todas ni todos podíamos elegir quién nos gobernaba? En esa época aún no. Te estás saltando varias décadas en nuestra línea del tiempo. Recuerda que la universalidad del voto ha sido producto de un proceso largo y de mucho esfuerzo. Pero calma, que ese fue el primer paso. Entiendo, pero que se apuren todos esos pasos porque yo no quiero un país donde ni todas ni todos puedan tener los mismos derechos. En este proceso se dan cambios en la condición de la población indígena. Desde ese momento se convierten en ciudadanas y ciudadanos del Perú, aunque en la práctica aún eran discriminados. Para profundizar en esto, acudamos a Googleana. Ayúdanos buscando un documento que lo compruebe. Buscando. Este es un documento de la autora Marie de Melas, en el que describe un incidente ocurrido en Puquina el 15 de mayo de 1813, en la subdelegación de Moquegua. 19 vecinos acuden a informar sobre el censo efectuado por el cura, quien atribuía una mayoría de 3/4 a los indios, señalaban ellos. Es muy doloroso que sea designado como un alcalde uno de los naturales y que administre y gobierne a los españoles sin tener las cualidades necesarias para ser juez debido a la extrema ignorancia. Un segundo, ¿a qué se refieren con uno de los naturales? Hace referencia a la población nativa de América. Eso demuestra que la discriminación es el primer obstáculo para lograr el voto universal. Y profundizaremos un poco más todo esto cuando revisemos la primera Constitución del Perú, que nació como resultado de nuestra independencia en 1821. Entonces, hito número 2 en nuestra línea de tiempo: la Constitución Política del Perú de 1823. Acá he encontrado algo sobre la Constitución de 1823 y dice que gracias a ella se instauran por primera vez los colegios electorales como organismos encargados de organizar los procesos electorales. Es decir, un organismo independiente. Bueno, sigo leyendo. Su instalación se realizaba en los años de elecciones y el proceso para elegir a las autoridades políticas se desarrollaba en 2 niveles. Primero, en el ámbito parroquial para elegir a los electores de parroquia y en un segundo momento, en el ámbito provincial para elegir por el voto de los electores de parroquia a los candidatos de su preferencia. Entonces, las elecciones eran indirectas. ¿Indirectas? ¿Y qué significa eso de electores de parroquias? Así es. Los colegios electorales de las parroquias estaban constituidos por todos los ciudadanos residentes en la parroquia con derecho al sufragio. Para su elección debían estar presididos por el alcalde o regidor y por sus secretarios. Así se nombraban un elector por cada 200 individuos de parroquia con derecho a voto. Ok, ya se estaba dando un avance en el derecho al sufragio. Muchas gracias por su ayuda. Pero, a ver si entiendo.
200 personas elegían a un representante y luego ese representante votaba en nombre de todas esas personas. Correcto, pero en ese caso el representante es quien elige y no necesariamente su elección coincide con las preferencias de los demás. ¿Y hasta cuándo fue así? ¿Cuándo empezó a ser directo el voto? En 1896, durante el gobierno de Nicolás de Piérola. ¡Perfecto! Entonces, hito número 3 para nuestra línea de tiempo, a partir de 1896, las y los peruanos podían votar directamente. El derecho al sufragio directo es para todos los ciudadanos varones mayores de 21 años que sabían leer y escribir o casados que no habían llegado a esa edad, que estuviesen inscritos en el registro cívico de su domicilio. Varones mayores de 21 y que sepan leer o escribir, es decir, las mujeres no podían votar aún y todo aquel que no supiera leer o escribir tampoco. Leer y escribir en español, pero todas las personas que hablan quechua, aymara, bora, ashánica y otras lenguas originarias, no, estoy en total desacuerdo. No comparto esas reformas electorales. Como me dijeron hace un rato, para entender cómo funciona el derecho al sufragio en el país, es necesario comprender que este es el resultado de un proceso largo, lleno de aprendizajes. Así es. Por ejemplo, podemos concluir que con esta nueva reforma electoral se logró un aspecto más democrático, permitir la elección directa. Sin embargo, se suprimió el voto de los que no sabían leer o escribir en español, lo que hizo que en un país con 3 millones de votantes solo votaran 120,000 personas. Ahora, yo tengo una pregunta desde el inicio del programa y aún no encuentro la respuesta. ¿En qué momento las mujeres pudimos votar? El voto de la mujer se estableció en 1955 y la mujer peruana pudo votar en las elecciones generales de 1956. ¡Wow! Pasaron más de 100 años para que se nos reconociera como ciudadanas en los procesos electorales. Y eso fue posible gracias a muchas mujeres como la educadora Elvira García y García, la escritora Zoila Aurora Cáceres, la periodista, escritora y educadora María Jesús Alvarado Rivera, entre muchas otras mujeres peruanas que, como ellas, lucharon por la igualdad de derechos. ¡Qué importante es conocer la historia! Me llena de orgullo, pero hay algo que me tiene un poco confundida. Acabo de encontrar el artículo 86 de la Constitución de 1933 que dice: gozan del derecho de sufragio los ciudadanos que sepan leer y escribir. Y en elecciones municipales, las mujeres peruanas mayores de edad, 21, las casadas o que lo hayan estado, y las madres de familia, aunque no hayan llegado a su mayoría de edad. ¿Aún se encuentra ahí? Aquí estoy, Andrea. Es correcta la información que has encontrado. Sin embargo, es recién con la reforma de los artículos 84, 86 y 88 de la Constitución en 1956 que las mujeres pueden votar en el Perú. Y aunque fuimos uno de los últimos países de Latinoamérica en aceptar el voto femenino, finalmente había llegado y significaba un paso más hacia la democracia electoral. Muy bien, por nuestro país, por todas las mujeres. Un dato extra. En esas mismas elecciones generales de 1956, se elige por primera vez a una senadora, Irene Silva de Santaolalla. Gracias por el dato, googleana. Entonces, con el voto directo conseguido en 1896 y con el reconocimiento al voto femenino en 1956, solo queda pendiente el voto de las personas que no sabían leer ni escribir en español para alcanzar el voto universal. Y eso se consiguió 23 años después con la Constitución de 1979. Eso quiere decir que solo han pasado unos poco más de 40 años desde que podemos votar todas y todos los peruanos. Y creo que aún tenemos mucho por hacer respecto a ese tema. Muchas gracias por todos los datos e información que nos brindó hoy. De nada, Andrea. Nos vemos pronto. Ahora entiendo por qué son tan importantes las elecciones.
Y si vemos la línea de tiempo, entenderemos mejor por qué es tan importante este momento. En 1812, cuando nos consideraban españoles con la Constitución de las Cortes de Cádiz. En 1823, cuando creamos nuestra primera constitución como país libre y soberano y se estableció el voto indirecto. Luego, en 1896, con el voto directo. En 1956, con el voto femenino. Y en 1979, con el voto para quienes no leían ni escribían. Y en el 2021, con mi primera elección. Entonces, después de saber cómo se han elegido a las autoridades en el Perú desde el siglo XIX hasta la actualidad, ¿crees que es importante participar como ciudadanos en la escuela y la comunidad? ¿Cómo crees que debemos promover la participación ciudadana responsable en diversos espacios de la escuela y la comunidad? Googleana, pensé que las preguntas las hacía yo y tú respondías. Pero bueno, ahora que lo preguntas, creo que lo primero es reconocer que ha sido un proceso largo para conseguir una participación electoral para todas y todos. Tanto esfuerzo merece que todas las personas participemos, no solo votando, sino ayudando a construir una mejor sociedad. También recuerdo lo que me dijo mi abuela, darle importancia a ejercer este derecho, porque detrás de tu voto está el futuro del país. Pero también está nuestro pasado, en el que millones de peruanas y peruanos no tuvieron ese privilegio del que hoy gozamos. Entonces, la próxima vez que vaya a sufragar, lo haré pensando en todas ellas y ellos. Recuerden que esta semana están elaborando un discurso que promueva la participación ciudadana de manera responsable y segura. Y todo lo que aprendimos hoy sumará a este proyecto. Aún nos queda una jornada más de votación. Así que, a votar se ha dicho. Eso ha sido todo por hoy en Aprendo en Casa. Nos vemos mañana. ¡Chao! Considerado un mártir de la medicina peruana, Daniel Alcides Carrión es uno de los personajes más reconocidos de nuestra historia, gracias a su sacrificio y contribución a la investigación de la medicina peruana. Aún no he muerto, amigo mío. Ahora les toca a ustedes terminar la obra ya comenzada, siguiendo el camino que les he trazado. Daniel Alcides Carrión nació en 1857, en Cerro de Pasco. Como era un buen estudiante, lo enviaron a Lima para que tuviera una mejor educación. Fue en este viaje que Daniel observó por primera vez la fiebre de la orolla, una enfermedad que marcaría su futuro. Con intenciones de ser médico, Daniel ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, después de intentarlo por segunda vez. Sus primeros años de estudio coincidieron con el estallido de la Guerra del Pacífico, pero ni este evento pudo evitar que continuara con sus estudios. Años después, cuando la Academia Libre de Medicina lanza un concurso de investigación sobre la verruga peruana, Carrión decidió indagar sobre esta antigua enfermedad que databa desde la época de los incas. Él creía que podía existir una relación entre la fiebre de la orolla y la verruga, y para poder probarlo, decidió hacer un experimento riesgoso: inocularse secreciones de la verruga de un paciente enfermo, mientras describía de primera mano todos los síntomas de este mal, y comprobaba su teoría. Esto llevó al empeoramiento de su salud, y el 5 de octubre de 1885, a los 28 años, Carrión falleció, luego de 40 días de haberse inoculado. Aunque fue gracias a este sacrificio que se pudo confirmar que las causas de la fiebre de la orolla eran las mismas que las de la verruga. Y si muero, ¿qué importa el sacrificio de mi existencia si con esto presto un servicio importante a la humanidad doliente? La determinación, valentía y vocación de este joven peruano ayudaron a la medicina mundial a avanzar y hacer nuevos descubrimientos, y al Perú nos dejó un héroe nacional.
casa. Hola, bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación para las chicas y chicos de quinto de secundaria. Buenos días, promo 2021. Justo nos han encontrado en pleno juego del ahorcado, que es mi juego de palabras favorito. Sí, Mario me la ha puesto un poco difícil. La única pista que tengo es que son 2 palabras que debo completar y están relacionadas al tema que estamos abordando durante esta semana. Miren. A ver... M. ¡No! Ya, a ver... I. ¡Sí! Bueno, ¿ya la tienes? Creo que sí. Me arriesgo nomás. ¿Ustedes la tienen? Bueno, la respuesta es... participación ciudadana. ¡Sí! ¡Buena! Casi pierdo en el ahorcado. La participación ciudadana te salvó. Sí, entonces creo que es fácil adivinar sobre qué vamos a investigar y aprender hoy, ¿no? Sí, qué ganas de comenzar. La participación ciudadana es clave para la democracia. Y hablando de participación, ¿qué les parece si antes de seguir, todas y todos participamos en Activarte? ¡Vamos! Hay que mover el cuerpo y activar nuestra energía. Yo soy Cefas y hoy vamos a mover cosas desde lo que sentimos. Seguramente en estos tiempos has vivido un carrusel de emociones y has pasado de estar muy feliz a estar muy desanimado, a tener mucha energía a tener poca energía. Así que hoy vamos a usar nuestro cuerpo para expresar eso que sentimos y entender que está bien estar bien y que está bien no estar tan bien. Bien, vamos a hacer un calentamiento juntos. Me pongo de pie. Cuando yo diga 1, me voy a quedar de pie. Si yo digo 2, flexiono las rodillas, así. ¿Ok? Y si digo 3, vamos a cuclillas. Listo, tenemos esos 3 niveles. Ahora yo voy a decir el número y vamos a hacerlo juntos. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Excelente. Ahora lo vamos a hacer más rápido. ¿Bien? Escucho el número y me pongo en la posición. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2. Bien. Una vez más, un poco más rápido. Ahora solo lo voy a decir, lo vas a hacer tú en tu casa. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Excelente. Date un aplauso ahí donde estás. Ahora vamos a representar una emoción que he vivido o sentido en estos últimos días en cada posición. Por ejemplo, cuando estaba en posición 1 o de pie, voy a recordar cuando estoy feliz, alegre, sonriendo. Cuando estoy en posición 2 y agachado, voy a recordar cuando estoy molesto, ¿sí? Así que de repente, ¿qué postura tiene mi cuerpo cuando estoy molesto? Y en posición 3, cuando estaba de cuclillas, voy a imaginar y recordar cuando estoy triste. Ahora lo vamos a hacer juntos. Bien, entonces estoy en posición 1 y voy a estar feliz. Voy a usar los brazos quizás para agregar y voy a sonreír. Me quedo ahí en posición 1 feliz. Bien, ahora voy a agacharme en posición 2 y voy a estar molesto. Moléstate donde estás, recuerda cuando te molestas. Excelente, ahora vamos a posición 3. Voy a estar en cuclillas y voy a estar triste, quizás miro el piso un poco desanimado, desanimada. Bien, vamos a regresar. Entonces hago feliz, molesto, desanimado. Una vez más, feliz, molesto, desanimado. Bien, vamos a cerrar este ejercicio con una última respiración. Inhalamos, grande, por la nariz, aguantamos, eso es. Exhalo por la boca, abriendo los brazos, flexiono las rodillas, recojo, eso es. Te invito a que hagas este ejercicio cada vez que sientas una emoción y no sepas cómo expresarla. Nos vemos en una próxima. Ahora sí, llenas y llenos de energía, vamos a iniciar el programa de hoy. Sí, hoy vamos a conocer los mecanismos de participación ciudadana, como son el voto, la rendición de cuentas, la iniciativa legislativa y el referéndum. Qué interesante lo que nos toca abordar hoy. Llamemos entonces al profesor para seguir investigando. Buenos días, profesor. Bienvenido.
Gracias. Buenos días a ustedes y a la promo 2021. Estoy muy feliz de estar aquí. Algunas chicas y chicos de la promoción 2021 nos han explicado lo que significa para ellas y ellos la participación ciudadana. ¿Nos podría dar una definición? Con mucho gusto. ¿Me ayudan con la lectura? Claro, como se define en el portal de transparencia, la participación ciudadana es el proceso en el que las ciudadanas y los ciudadanos de manera individual o colectiva tienen el derecho de manifestar sus intereses y solicitudes e influir así en la formulación y toma de decisiones del gobierno. Qué importante es recordar que nosotros podemos influir en la toma de decisiones del gobierno. Sí, por ejemplo, las marchas del año pasado lograron cambios en favor de la democracia. Sí, la sociedad civil participó, se pronunció y lograron cambios. Así es. Uno de nuestros principales derechos como ciudadanas y ciudadanos es de la participación, ya que ésta contribuye al desarrollo del Estado democrático. Profesor, ¿y qué es un Estado democrático? Veámoslo en esta animación. Estado democrático es aquel donde la población elige a sus autoridades mediante el voto universal, delegándoles el poder para que como gobierno, poderes del Estado, la representen en los asuntos de manejo del Estado. Asimismo, garantiza el ejercicio de los derechos y deberes de todas las personas, sin ninguna excepción. Me está quedando cada vez más claro por qué la participación ciudadana contribuye al desarrollo del Estado democrático. Ajá, la democracia necesita de nuestra participación. ¿Y cómo podríamos participar? De muchas formas participamos al votar, cuidar los bienes que compartimos con otras personas, al tomar decisiones para buscar soluciones a los problemas o asuntos públicos. ¿Y a qué se refiere con un asunto público? Veamos. ¿Me ayudas con la lectura, por favor? Asunto público es un tema o problema que perjudica el acceso y goce de las personas a sus derechos. Por esto, es posible concluir que la participación es un derecho y también es un deber. Participar es nuestra responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos. Sí. Involucra la actuación en el espacio público e implica tanto tomar posición frente a aquello que afecta el ejercicio de derechos de la ciudadanía como participar de acciones que contribuyan a la construcción de un bienestar en general. A través de la participación podemos influir en las decisiones de nuestra institución educativa, de nuestra localidad o región, así como de nuestro país. Así es. Además, la Constitución peruana reconoce mecanismos de participación ciudadana. ¿Me ayudan a leer el artículo referido a ello? Claro, participación ciudadana en asuntos públicos. Artículo 31. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. Veamos la siguiente animación. Hoy en el Perú hay varios procedimientos y mecanismos para ejercer la participación ciudadana activa. Como presentar iniciativas ciudadanas de reforma constitucional y de legislación. Colaborar y tomar decisiones en la gestión del desarrollo del distrito, provincia o región. Vigilar y controlar la buena marcha de la gestión pública. Pronunciarse en los referéndums y en las consultas ciudadanas. Elegir y también ser elegidas y elegidos. Manejar información y opinar sobre asuntos públicos. No me había dado cuenta hasta ahora de que manejar la información y opinar sobre los asuntos públicos era una forma de participación ciudadana. Sí, por ejemplo, informarnos sobre el estado de las obras de asfaltado de las calles y pedir información sobre los gastos en dichas obras es una forma de participación ciudadana. Así es. Además, existen también otras formas de participar en las decisiones y en la vida común en nuestro país. ¿Cuáles son? Estas otras formas dependen de la voluntad de la ciudadanía. Por ejemplo, al organizarse en manifestaciones públicas como marchas pacíficas, asambleas escolares o comunitarias o grupos de intereses en redes sociales, la ciudadanía llama a la atención sobre temas importantes que tal vez no están siendo atendidos. ¿Qué tipo de temas, por ejemplo? La seguridad ciudadana. El acceso a servicios básicos. Sí. Esos, entre otros temas, son posibles ejes temáticos de encuentro entre las y los ciudadanos. Por ello, quisiera que profundicemos en algunos mecanismos de participación ciudadana. ¿Leemos? Sí, claro. Leamos esta información que encontramos en nuestro texto de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Y dice:
Rendición de cuentas. La ley número 26300, en su artículo 31, señala que las autoridades están obligadas a brindar la información solicitada por las ciudadanas y ciudadanos, ya que ésta da cuenta del uso de recursos del Estado y porque todos los funcionarios y autoridades actúan como representantes de la ciudadanía. La ciudadanía tiene el derecho de demandar información a las autoridades respecto de la ejecución presupuestal y el uso de los recursos públicos. Entonces, la demanda de rendición de cuentas está conectada al principio de transparencia de la gestión pública. Así es. La transparencia es fundamental. Sí. Sigamos leyendo. En el Perú, el principio de transparencia es establecido legalmente por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley número 2786, artículo 3. El Código de Ética de la Función Pública, artículo 7. ¿Y qué pasa si las instituciones del Estado no comparten esa información? En caso de que no la hagan, la ciudadanía tiene el derecho y el deber de denunciarlo a las autoridades competentes. ¿Y cuáles son esas autoridades? La Contraloría General de la República o la Defensoría del Pueblo. Además, la ciudadanía también puede hacerlo público usando medios de comunicación. Es importante estar vigilantes al gasto presupuestal y al uso de recursos públicos del Estado. Así es, hay que tener en cuenta también que la participación ciudadana no solo es vigilar y denunciar, sino también contribuir con iniciativas propias a la construcción del bien común. Estoy de acuerdo. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a generar nuestras propias iniciativas para contribuir a la convivencia en nuestra sociedad. Sí, la participación ciudadana es una oportunidad que tenemos para contribuir a definir los cambios que irán dándose en nuestro país. Y ahora nos vamos a un corte y en unos minutos regresamos. Aprovechemos para estirarnos y mover el cuerpo. TV Perú. Pongo el hombro. De lunes a viernes. Tus tardes en TV Perú traerán de todo para todos. Lunes, miércoles y viernes a las 3. Katy Jara, el Mago George y Stephanie Orue descubren tu talento musical. La voz cantante. Y los martes y jueves, Mirta Ibáñez sorprende con lo mejor de la tecnología y el mundo gamer. Todo tecno. Además, después de la voz cantante, a las 4, Almendra Gomelski y Joaquín de Orbegoso demuestran cómo todo se resuelve a pulso. Hecho a mano. Y los martes y jueves, luego de Todo Tecno, Fátima Saldonit, Paola Moreno y Sofía Carrillo responden y solucionan tus inquietudes, caso por caso. De lunes a viernes y de 3 a 5. De todo para todos. Por TV Perú, la señal del IRTP. Seamos parte del cambio. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Porque la educación es para todos. De lunes a jueves a las 11 de la mañana, Aprendo en Casa, Educación Básica Especial. El aprendizaje de tu hija o hijo es nuestro compromiso. Un espacio para fomentar el desarrollo integral de las capacidades de todos y todas. De lunes a jueves a las 11 de la mañana. Además, todos los viernes a las 11 de la mañana, Aprendo en Casa presenta contenidos para el programa de intervención temprana, PRITE, para niños menores de 3 años. Vamos a divertirnos y aprender en familia. Y si te perdiste la clase, puedes volver a verla todos los sábados a las 10 de la mañana. Aprendo en Casa por TV Perú. Contribuyamos a contener el avance del COVID-19 del 19 de abril al 9 de mayo. En las regiones consideradas en nivel extremo, se han tomado las siguientes medidas. Regirá un toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Los domingos se mantendrá la inmovilización social obligatoria. Habrá aforo limitado de 20% en centros comerciales, galerías, tiendas por departamentos, artes escénicas en espacios abiertos. Aforo del 30% en restaurantes y afines, bibliotecas, museos, centros culturales y zoológicos. Aforo de 40% en tiendas de productos básicos, supermercados, bancos, peluquerías y afines, bodegas y farmacias. No está permitido el funcionamiento de casinos, gimnasios, cines, teatros e iglesias. Tampoco ningún tipo de evento masivo, carnavales o fiestas costumbristas.
Sí está permitido el servicio de delivery en restaurantes y farmacias de lunes a domingo desde las 4 de la mañana. TV Perú, pongo el hombro. Estamos viendo Aprendo en Casa, quinto de secundaria. Ya estamos de regreso con todas las ganas de continuar. Sí, hice unos estiramientos y me comí una mandarina. Estoy lista para seguir. Veamos entonces otro mecanismo de participación. ¿Leemos? La iniciativa legislativa. Por medio de este mecanismo, las ciudadanas y los ciudadanos, por su propia cuenta, pueden presentar ante el Poder Legislativo una propuesta de ley para que sea debatida y votada primero en la comisión respectiva y, si supera esta fase, en el Pleno del Congreso. Esto lo logra la ciudadanía reuniendo al menos una cantidad de firmas que como mínimo debe corresponder al 0,3% de la población electoral nacional. Artículo 11 de la ley número 26300. Yo no tenía idea que se podía hacer eso. Yo tampoco. Yo pensaba que había que ser congresista para generar una propuesta de ley. Cuando el Congreso de la República no emite leyes para atender alguna necesidad importante para la ciudadanía, la iniciativa legislativa faculta a las ciudadanas y ciudadanos a plantear proyectos de ley que deben ser debatidos en las comisiones respectivas y luego aprobados en el Pleno del Congreso. Qué importante es estar informados y así poder generar cambios. Así es. Quisiera compartirles otro mecanismo de participación. ¿Leemos nuevamente? ¡Claro que sí! El referéndum es el mecanismo que permite a la ciudadanía expresar su opinión sobre temas relacionados con normas. Artículo 37 de la ley número 26300. Conocer el tema planteado y tener la información adecuada es fundamental para expresar responsablemente nuestra opinión en un referéndum. Además, de acuerdo con el artículo 32 de nuestra Constitución, pueden ser sometidas a referéndum. 1. La reforma total o parcial de la Constitución. 2. La aprobación de normas con rango de ley. 3. Las ordenanzas municipales. Y 4. Las materias relativas al proceso de descentralización. Algo muy importante por señalar es que no pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. Recuerdo que en el año 2018 hubo un referéndum. Sí, yo también lo recuerdo. Fue sobre la reforma de la Constitución. El referéndum del 2018 es un ejemplo concreto de participación ciudadana. Continuemos con el otro mecanismo de participación. ¿Leemos? Sí, revocatoria de autoridades. Es el mecanismo que permite a la ciudadanía remover a una autoridad elegida a nivel subnacional. Alcalde, regidores, gobernador regional, vicegobernador o consejero regional. O a un juez de paz elegido por voto popular. Artículo 20. Para que la revocatoria se haga efectiva, se necesita conseguir más del 50% de los votos válidamente emitidos. Artículo 28. ¿Y cuándo procede la convocatoria para revocar una autoridad? La convocatoria es aceptada por el Jurado Nacional de Elecciones si se presenta una cantidad de firmas de la ciudadanía de la circunscripción correspondiente al 25% de los electores de la autoridad que se desea revocar o un máximo de 400.000 firmas. Una consulta, profesor. ¿Una autoridad revocada puede regresar a ejercer un cargo público? La ley número 26300 también señala que durante 5 años la autoridad revocada no puede volver a ejercer el cargo público por el que fue revocado. Al inicio, usted mencionó, profesor, que otro mecanismo de participación es el voto. ¿Podríamos profundizar en eso? Claro que sí. Leamos. El voto es el derecho que nos otorga la ley de elegir a quienes nos representarán en el gobierno local, regional y nacional, y en el Congreso. Es decir, elegimos a nuestras principales autoridades. Entiendo, profesor. Ahora, quisiéramos compartir el material que hemos investigado. Claro que sí. Adelante. Respecto de las características del derecho al voto según la ley vigente, el voto es personal, libre, igual, secreto y universal. La característica igual se refiere al carácter igualitario del voto. Esto implica que el voto de todas y todos tiene la misma influencia. El derecho al voto se ejerce solo con el Documento Nacional de Identidad, otorgado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC.
Toda la ciudadanía tiene el derecho de ser elegida y de elegir libremente a sus representantes. Las peruanas y los peruanos con derechos civiles vigentes están obligadas y obligados a votar. Para los mayores de 70 años, el voto es facultativo. Sobre los organismos electorales. El Jurado Nacional de Elecciones es la máxima autoridad electoral. Administra justicia en materia electoral. Fiscaliza la legalidad de los procesos electorales. Brinda educación cívica electoral en forma permanente e ininterrumpida. Proclama a las candidatas y candidatos como autoridades. La Oficina Nacional de Procesos Electorales organiza, planifica y ejecuta los procesos electorales. Y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil registra la identificación de las ciudadanas y ciudadanos, elabora el patrón electoral y verifica las firmas. Estas son 3 entidades que actúan con autonomía y mantienen entre sí una relación de coordinación, de acuerdo con sus atribuciones. También hemos preparado una infografía con recomendaciones para ejercer un voto responsable. ¡Qué buena iniciativa! Para elegir mejor se necesita emitir un voto responsable. Es decir, que el acto de elegir a un representante sea informado y razonado. Por esto, les presentamos 4 recomendaciones para que las electoras y los electores ejerzan un voto responsable. Primero, conocer los deberes y derechos electorales. Segundo, tener conocimiento de las funciones de las autoridades que se eligen. Tercero, conocer la trayectoria de las candidatas y los candidatos, hoja de vida, así como su plan de gobierno. Cuarto, participar de manera voluntaria en iniciativas y labores de educación electoral, escuchar los debates electorales, etc. ¡Qué interesante infografía! Los gráficos ayudan mucho. ¡Felicitaciones! Gracias. Tenemos más material preparado. ¡Qué motivados los veo! Continúen, por favor. ¿Sabías que el Pacto Ético Electoral fue concebido como un acuerdo de honor suscrito por las candidatas y los candidatos en contienda electoral, comprometiéndose a realizar una campaña en la que predomine el respeto mutuo, el debate de ideas y de programas de gobierno? Para este fin, asumieron los siguientes compromisos: pacto de no agresión, respeto de los resultados, campaña Ciudad Limpia, acuerdo para retirar su propaganda electoral colocada en la ciudad. ¿Qué compromisos tan importantes? Sí. ¡Qué buena investigación han hecho! ¡Felicitaciones! Gracias, disfrutamos mucho haciéndola. Me alegro mucho. Ahora quiero recordarles que las elecciones generales 2021 es el proceso electoral donde elegiremos al presidente y vicepresidentes de la República, así como hemos elegido el pasado 11 de abril a los congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento andino para el periodo gubernamental 2021-2026. ¿Cuántas autoridades serán elegidas en estas elecciones? En las elecciones generales 2021 se eligieron 138 autoridades, desglosadas de la siguiente manera. ¿Me ayudan a leer? Sí, claro. Un presidente o presidenta, que será elegido en segunda vuelta. Un vicepresidente y una vicepresidenta. 130 congresistas y 5 representantes ante el Parlamento andino, los cuales ya fueron elegidos en primera vuelta. ¿Hubo alguna excepción a la obligatoriedad del voto debido a la COVID-19 que estará presente también en esta segunda vuelta? El voto es obligatorio para las peruanas y peruanos mayores de 18 años inscritos en el RENIEC hasta los 70 años de edad y su incumplimiento supone una multa. Sin embargo, de acuerdo con la 6ª disposición transitoria de la ley número 21038, las personas en grupo de riesgo para la COVID-19 están exentas del pago de la multa por omisión al sufragio para el proceso de elecciones generales 2021. Además, pueden saber que otras medidas se han tomado en este contexto. ¿Me ayudan a leer? Sí, claro. ¿Sabías que la OMPE cuenta con protocolos para prevenir el contagio de la COVID-19? Por ello sugiere acudir a votar por turnos. Además, la OMPE presenta protocolos que puedes encontrar en la siguiente página: www.ompe.gov.pe. También queremos compartir otro enlace con ustedes. Voto Informado es la página web del Jurado Nacional de Elecciones en la cual podemos encontrar información sobre las candidatas y los candidatos, así como sus planes de gobierno. Recuerda que el voto tiene el poder de cambiar la historia. El enlace es www.votoinformado.jne.gov.p/voto.
Recordemos que la participación ciudadana no se limita al ámbito de gobierno, sino también dentro de nuestra comunidad en instituciones a las que pertenecemos. ¿Nos podría dar ejemplos de espacios de participación estudiantil? Sí, tenemos, por ejemplo, el municipio escolar. Leemos. El municipio escolar es una organización que representa a las y los estudiantes de la institución educativa y cuya finalidad es promover la participación estudiantil para el ejercicio de sus derechos y responsabilidades. Su elección y su ejercicio deben convertirse en prácticas democráticas habituales. La directiva que representa al municipio escolar está conformada por alcaldesa o alcalde, teniente alcaldesa o teniente alcalde, regidora o regidor de educación, cultura, recreación y deporte, de salud y ambiente, emprendimiento y actividades productivas, derechos del niño, niña y adolescente, comunicación y tecnologías de la información. Participar como alcaldesa o alcalde, regidora o regidor, delegada o delegado de aula es haber asumido la responsabilidad de gestionar proyectos que beneficien a los estudiantes. Entonces, es una acción de servicio a la comunidad estudiantil que ha otorgado su confianza mediante el voto en las elecciones. Así es. Por ello, quienes participan en el consejo escolar son lideresas y líderes en su institución educativa. Se les elige por la calidad de sus propuestas y porque se considera que son capaces de realizarlas. Atención Promo 2021. Investiguen sobre el municipio escolar. Como estudiantes, ustedes pueden generar cambios importantes. Sí. Existen en el Perú diversas experiencias de gestiones exitosas de municipios escolares, principalmente porque han sabido detectar los problemas, buscar soluciones mediante la ejecución de proyectos que promuevan el bien común y han trabajado en equipo. ¡Uf! ¡Qué rápido se ha pasado el tiempo! Ya es momento de terminar. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos e investigar con nosotros. Con todo gusto. Y recuerden, Promo 2021, a estar atentas y atentos para identificar espacios de participación ciudadana en sus entornos, en sus colegios, barrios, municipalidades y comunidad. La participación no es solo nuestro derecho, sino nuestro deber. Se puede ejercer de muchas maneras. Por ejemplo, el proceso electoral es un espacio para ejercerla y participar en la toma de decisiones. Sí. Hay que ser parte del cambio, participando activamente en la toma de decisiones para el bienestar de todas y todos. ¡A participar entonces! ¡Hasta la próxima! TV Perú, pongo el hombro. Kinsa, Iskay, Huk, Kayari. Pugyas Payachay, aprende jugando. El primer programa concurso quechua de la televisión nacional. Esta semana, Andy, Natalie y Mitzi se enfrentan en divertidos y exigentes retos. ¿Quién de ellos ocupará una plaza en la semifinal y estará más cerca de llevarse los 10,000 soles del gran premio final? Pugyas Payachay, el programa donde ganas y aprendes jugando. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por TV Perú. Él es Manuel, el sabiondo. Opina de todo muy a su estilo. ¿Realmente hemos logrado un cambio? Ella es Brigitte, la conciliadora. Siempre buena onda. Hoy toca cuidarnos, generación bicentenaria. Él es Junior, el crítico. Identifica problemas. En plena pandemia la corrupción quería hacer de las suyas. No pues. Y ella es Vanessa, la optimista, con buenas soluciones. Somos una generación que se tiene que reunir por pantallitas. Ellos son súper distintos, pero juntos son poderosos. Generación Bicentenario, todos los sábados a las 6 de la tarde por TV Perú. Pongo el hombro. TV Perú. Seamos parte del cambio. Estamos viendo
Aprendo en casa, quinto de secundaria. Aprendo en casa. ¿Qué haces? Estoy pensando en cómo se han venido desarrollando los procesos electorales. ¿Y cómo te lo imaginas? Creo que necesito más información para imaginarlo y comprender cómo era y si algo de esos años se mantiene o no. ¿Se imaginan cómo habrán sido los procesos electorales en la segunda mitad del siglo XX? Para responder esta pregunta, hoy conoceremos algunas condiciones en las que se dieron los procesos electorales entre los años 1955 y 2001. Dar una mirada a nuestro pasado para tomar mejores decisiones ahora me parece muy interesante. Por ello les compartiremos algunas fuentes que les ayudarán a formular su posición ante el problema histórico que nos plantea la siguiente pregunta. ¿En qué medida los cambios de condiciones en los procesos electorales fortalecieron la participación ciudadana entre 1955 y 2001? Para sustentar tu postura, debes formular argumentos usando diversas fuentes que aborden esta pregunta histórica en el periodo de 1955 hasta el 2001. Y ahora, tenemos muchas ganas de saber las ideas que tiene la promo 2021 respecto a las siguientes preguntas. ¿Qué conocen acerca de los procesos electorales? ¿Han conversado con su familia respecto de qué expectativas y conocimientos tenían de las propuestas de las candidatas y candidatos a la presidencia 2021? ¿Por qué es importante participar en las elecciones? Entonces, ¿quieren saber algunas de las condiciones en las que se dan los procesos electorales? Tanto desde la participación como electores, así como la postulación a la presidencia o Congreso de la República. Me imagino que sí, porque sabemos que ustedes, Promo 2021, tienen muchas ganas de investigar y de aprender. Conozcamos entonces algunas condiciones del elector. Una de las condiciones de los procesos electorales es el perfil o características que posee el elector. Mi nombre es Carmen Condori. Tengo 35 años y tengo derecho a sufragar. El derecho al sufragio fue obtenido por las mujeres luego de más de 2 décadas de constantes movilizaciones. En septiembre de 1955 se aprobó la reforma constitucional que modificó la Constitución Política de 1933 para que las mujeres votaran en las elecciones de 1956. Mi nombre es Ana Díaz, tengo 18 años y tengo derecho a sufragar. El artículo 65 de la Constitución de 1979 facultó a las personas mayores de 18 años el derecho a ejercer la ciudadanía y a sufragar, para lo cual debían inscribirse en el registro electoral. Me llamo Jesús Quispe, tengo 40 años y tengo derecho a sufragar. Existen garantías para ejercer el derecho al sufragio de las personas con discapacidad. De acuerdo con la Constitución Política de 1993, tienen derecho al voto todas las ciudadanas y los ciudadanos en goce de su capacidad civil, para lo cual se requiere estar inscrito en el registro correspondiente. Mi nombre es Julia Guamán. Tengo 80 años y tengo derecho a sufragar. La población con derechos civiles vigentes están obligados a votar hasta los 70 años, a partir de lo cual el voto es facultativo. Esto fue establecido en la Ley Orgánica de Elecciones número 26859 de 1997. Mi nombre es Diego Rojas, soy miembro de las Fuerzas Armadas y tengo derecho a sufragar. La ley número 28480 del año 2005 reformó el artículo 34 de la Constitución Política del Perú y se faculta que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho al voto, aunque no puedan ser elegidos ni participar en actividades partidarias, hasta que pasen a la situación de retiro. ¡Wow! No conocía toda esta información. No sabía que las mujeres recién pueden votar desde las elecciones generales de 1956. Sí, son como 135 años desde que se proclamó nuestra independencia. Sí, hemos visto los diversos casos que se han presentado en los que el voto es derecho de todas y todos.
Felizmente, con el tiempo, las condiciones electorales han cambiado y ahora podemos ser parte del cambio en nuestro país y elegir todas y todos en igualdad de oportunidades a nuestras autoridades. Sí, pero aún hay mucho más por mejorar. Y para eso queremos saber y entender mejor cómo ha sido el proceso de cambio de las condiciones electorales a través del tiempo. Llamemos entonces al profesor para seguir investigando. Bienvenido, profesor. Gracias, estoy muy feliz de estar con ustedes y con la promo 2021. Nuestras elecciones se desarrollan en distintas condiciones y aunque muchas de estas se han mantenido durante la segunda mitad del siglo XX, hay cambios que han permitido superar en alguna medida problemas como el voto restringido y la exclusión de participación electoral de ciertos sectores como las mujeres, el ejército, la policía y la población analfabeta. Sí, estos cambios influyen en las características o perfil del electorado peruano. Justo una de las condiciones en los procesos electorales que han cambiado entre los años 1955 y 2001 es el perfil de electoras y electores. Es fascinante analizar juntos lo que ha cambiado o se mantuvo en el tiempo en cuanto a procesos electorales. Sí, y por lo que veo, las elecciones son un proceso claramente vinculado al derecho al sufragio y al voto. Así es. De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones 2015... el voto está presente en la configuración de las constituciones de los siglos XIX y XX y se hace visible en las leyes que se produjeron a lo largo de ese tiempo. Los más importantes de este escenario son los acuerdos y tensiones que están detrás de su configuración, así como los efectos que se produjeron en el resto de instituciones públicas. Entonces, cada electora o elector, a través de su decisión de voto, constituyen uno de los actores más importantes en los procesos electorales. Sí, cada voto cuenta. Así construimos juntos la democracia. Entre otras de las condiciones en las que se han desarrollado los procesos electorales, tenemos el tipo de sistema, las características o perfil del electorado, según sexo, edad, alfabetismo, la obligatoriedad del voto, el tipo de lista, la cuota de género, la jurisdicción electoral, entre otras. Yo pienso que uno de los cambios más significativos en dichas condiciones fue la obtención del sufragio femenino. Así es, la consecución del sufragio femenino se obtuvo luego de un largo proceso de búsqueda por la igualdad de los derechos civiles y políticos. Y con esto vamos a un corte. Aprovechen para estirarse y hacer un poco de ejercicio. ¡Ya regresamos! TV Perú. Pongo el hombro. De lunes a viernes. Tus tardes en TV Perú traerán de todo para todos. Lunes, miércoles y viernes a las 3. Katy Jara, el Mago George y Stephanie Orue descubren tu talento musical. La Voz Cantante. Y los martes y jueves, Mirta Ibáñez sorprende con lo mejor de la tecnología y el mundo gamer. Todo tecno. Además, después de La Voz Cantante, a las 4, Almendra Gomelski y Joaquín de Orbegoso demuestran cómo todo se resuelve a pulso. Hecho a mano. Y los martes y jueves, luego de Todo Tecno, Fátima Saldonit, Paola Moreno y Sofía Carrillo responden y solucionan tus inquietudes, caso por caso. De lunes a viernes y de 3 a 5. De todo para todos. Por TV Perú, la señal del IRTP. Seamos parte del cambio. La construcción de un museo nacional es un sueño que el Perú venía acariciando desde hace casi 200 años. Y ese sueño ya es una realidad. Museo Nacional del Perú, MUNA. Este es un proyecto que a nivel internacional ha sido hartamente esperado por varios países. Latinoamérica y Europa están mirando al Perú por esto. Sus instalaciones y exposiciones provocarán el orgullo de esta maravillosa diversidad. Y nuestra misión efectivamente es preservar esas piezas arqueológicas o históricas que representan lo que somos, nuestra cultura milenaria. Esto es Museo Sin Límites. Este sábado a las 4:30 de la tarde por TV Perú. Vamos a presentar nuestro segundo programa sobre la historia de los partidos políticos. Vamos a ver la aparición del APRA,
del Partido Socialista en la primera mitad del siglo XX, podríamos trazar una suerte de continuidad entre el odrismo y más tarde el fujimorismo. El sistema político no se renueva y más bien se agravan los problemas. Tenemos un serio problema de representación, pero eso no es exclusivo de nuestro país. Sucedió en el Perú. Este domingo a las 6 de la tarde por TV Perú. TV Perú, Guairahuasim, Hankunapa Hispirachimun, Runasimi Sap Yamkaita. Iniciamos esta edición central de TV Perú Noticias. Televisión Nikipika y Señas Chatarico y Kuptikija, Sap Sutiyuk Butunchata Nitikunki. Nitikuyaptikin, horario estelar Niscapi Villacuicuna, Runasibiman Tikrakamunja. Yuyari, Sap Sutiyuk Butunchata Nitikuptikin, Quechua Piña Villacuicunata Uyarinki. TV Perú, Yapanchik Mikanchik. A continuación, Todo Tecno. Ya estamos de regreso, con mucha energía después de la pausa para investigar ahora sobre el fortalecimiento de la participación electoral de las personas con discapacidad y para seguir investigando sobre el sufragio femenino. Y es que durante mucho tiempo las personas con discapacidad estuvieron excluidas en la práctica del derecho a votar. Y como vemos, eso ha ido cambiando. Sí, y vamos a seguir profundizando sobre esto. Ahora quisiera ahondar en el acceso al sufragio femenino en el siglo XX y la consolidación de este derecho. ¿Me ayudan con la lectura? ¡Claro! De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones 2016, la mujer peruana ha participado de diversas maneras en la vida democrática del país, la misma que estuvo restringida en las primeras décadas del siglo XX debido a las ideas conservadoras de la época y a los prejuicios y elementos discriminadores de aquella sociedad. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, las mujeres comenzaron a tener mayor participación. ¿Y qué dicen las historiadoras o historiadores al respecto, Mario? La historiadora Roicida Aguilar señala: en las elecciones generales de 1956, las mujeres participaron como electoras, miembros de mesa titulares, suplentes y especialmente candidatas. Ello significó la modificación significativa para la ampliación del cuerpo electoral del país. La misma Roicida Aguilar en el año 2002 plantea que, siendo la primera vez que las mujeres ejercían el voto, emisoras radiales como El Sol, El Pueblo o El Agustino emitieron programas educativos electorales para leccionarlas en su nuevo deber cívico. La prensa también destacó activamente la participación de las mujeres en las elecciones, tanto en Lima como en otras ciudades principales del país. El incremento de la participación política de la mujer es fundamental para cerrar la brecha de la desigualdad. Hablando de desigualdad, profesor, ¿cuáles fueron las restricciones que tuvo la mujer en los inicios de su participación política? En la primera elección, donde participaron las mujeres, hubo restricciones como, por ejemplo, solo podían votar las mujeres alfabetas mayores de 21 años o mayores de 18 años, siempre y cuando sean casadas. Esa condición ha cambiado bastante en relación con la participación electoral de las mujeres en el año de 1956. Así es. Miren, de acuerdo con los datos del Congreso de la República del año 2020, para la elección de 1956 de presidente y vicepresidentes, así como de diputados y senadores, participaron un total de 513.327 mujeres, es decir, el 33.7% del total del electorado. Es a partir de la reflexión sobre el resultado de las elecciones que se plantea la incorporación de las mujeres al Congreso, lo que alteró los esquemas de representación política masculina. ¿Y cuál fue la reacción de la ciudadanía respecto a que las mujeres formen parte del Congreso? De acuerdo con lo señalado por la OMPE 2007, las nuevas representantes sufrieron dificultades y prejuicios que tuvieron que enfrentar tanto en el ámbito laboral como en el personal. En 1963, la mujer participó por primera vez en las elecciones municipales. Eso fue 8 años después de que se modificara la Constitución de 1955 y de que las mujeres alfabetas mayores de 21 años adquirieron la plenitud de sus derechos políticos. El expresidente Valentín Paniagua señaló que la participación de sectores excluidos del sufragio, donde también se encontraban muchas mujeres, especialmente las que no habían tenido acceso a la educación, significó un cambio notable respecto de los procesos electorales anteriores.
Profesor, ¿podría explicarnos y presentar algunas fuentes sobre la participación en el sufragio de las personas con discapacidad? Claro. La Constitución de 1933 señaló la incapacidad física como causal de suspensión de la ciudadanía, restricción recogida posteriormente en el Estatuto Electoral de 1949. Eso quiere decir que en 1933, si tenías alguna discapacidad física, por ejemplo, ¿era causal para que te limiten la ciudadanía y no puedas votar? Exacto. En esa época, el marco constitucional resultaba desfavorable para la emisión del voto de personas con discapacidad física o mental, por lo que se impedía a las personas ejercer el derecho a votar en las elecciones generales de 1950 y 1956. Qué compleja situación la participación electoral en aquel momento. Afortunadamente, la participación electoral ha ido cambiando entre los años 1978 y 1997. Recién, en octubre de 1961, la ley número 13713 modificó el Estatuto Electoral de 1949. Señaló que las personas invidentes, mayores de 21 años, casadas o emancipadas y que supieran leer y escribir tenían derecho de sufragio. ¿Me ayudan a leer? ¡Claro! En el artículo 88 del decreto de ley número 21995, que rigió para las elecciones de la Asamblea de 1978, se estableció que los electores con discapacidad visual podían ser acompañados por una persona de su confianza a la Cámara Secreta. Desde 1993, la discapacidad física, sensorial o mental no constituye un fundamento que limite el ejercicio del derecho de sufragio a quien la presente, salvo resolución judicial de interdicción civil. La ley número 26859, promulgada en 1997, reguló hasta el año 2009 que, de ser posible, se les proporcionaría una cédula especial que les permitiera emitir su voto a las personas invidentes. Profesor, y a partir de lo visto en esta línea de tiempo, ¿cómo es en la actualidad la participación de las personas con discapacidad en los procesos electorales? Hoy en día, de acuerdo con nuestras leyes, la discapacidad física, sensorial o mental no constituye un fundamento que limite el ejercicio del derecho de sufragio a quien la presente, salvo resolución judicial de interdicción civil, según se ha establecido en el artículo 33 de la Constitución de 1993. Querida promoción 2021, esta es una pregunta para que repasen en casa. ¿Qué cambió y qué permaneció en la condición de sufragio electoral para las personas con discapacidad a partir de 1933? En la actualidad, todavía hay camino por recorrer. Las limitaciones más comunes que enfrentan las personas con discapacidad son al momento de ir a votar. Muchos lugares de votación no permiten un fácil acceso a las personas en sillas de ruedas o muletas, por ejemplo. También se enfrentan con las largas colas y con la dificultad para trasladarse hacia los locales de votación. Sin embargo, en la actualidad, la OMPE está estableciendo algunas medidas para garantizar el acceso al derecho al sufragio a la población con discapacidad. Además, sé que en las elecciones de 2011 se utilizaron por primera vez las cédulas de sufragio en sistema braille para facilitar el voto de personas con discapacidad visual. Paso a paso, vamos avanzando. Así es. Ahora, quisiera resaltar que las condiciones en las que se desarrollan los procesos electorales no solo alcanzan al ciudadano como elector, sino también al participar como postulante a la presidencia o al Congreso de la República. ¿Hay alguna ley que promueva la participación de la mujer como postulante al Congreso o a la presidencia de la República? Sí, la ley número 26859 de 1997 estableció por primera vez en el Perú una cuota electoral a fin de favorecer la participación política de la mujer en el Parlamento. En el artículo 116 de esta ley se estableció que las listas de aspirantes al Congreso debían incluir un número no menor del 25% de mujeres o varones. Esta cuota electoral fue elevada a 30% a través de la modificatoria dada en la ley número 27387 de diciembre de 2000. Miren, de acuerdo con el análisis realizado por la Defensoría del Pueblo, con la Ley 30996, Ley de Reforma Política de 2019, se establece una cuota de género del 40%, que se irá incrementando hasta llegar a la paridad en las elecciones del año 2031, y la alternancia a nivel de las listas electorales al Congreso de la República.
Con esta información, invito a toda la promoción 2021 a que reflexionen en casa sobre estas preguntas. ¿Qué cambió y qué ha permanecido respecto de la condición de la cuota de género? ¿Cómo contribuye a una participación electoral democrática? Ahora, sigamos. Otra de las condiciones de los procesos electorales para tener la posibilidad de ser elegida o elegido como representante en el Congreso es la que se refiere a la cifra repartidora, utilizada en el Perú desde 1963. ¿Me ayudan a leer? Claro, la cifra repartidora permite distribuir las representaciones o escaños en forma proporcional a la votación obtenida cuando en una elección participan 2 o más listas de candidatos. Al dividir el total de votos obtenidos por cada partido entre los números consecutivos de la cifra repartidora, se puede obtener la cantidad de votantes de forma proporcional a los votos obtenidos. ¿Nos puede mostrar un ejemplo, profesor? Claro que sí. Veamos el siguiente video. Supongamos que en una elección efectuada en el Distrito Electoral de Junín, se han presentado 4 agrupaciones políticas, A, B, C y D, para cubrir 5 escaños. ¿Cómo se distribuyen los candidatos? Paso 1. Se ordenan los partidos de acuerdo con los votos obtenidos de mayor a menor. Así podemos ver que la agrupación política Partido A tiene un total de 75.000 votos. Partido B tiene un total de votos de 48.000. Partido C tiene un total de votos de 34.000. Y el Partido D tiene un total de votos de 28.000. Paso 2. Se divide la votación de cada partido entre 1, 2, 3, 4 y 5. Paso 3. Tras los resultados obtenidos, estos se ordenan de mayor a menor y se elige la quinta más alta, es decir, 28.000. Este número se convertirá en la cifra repartidora, que se dividirá con la votación obtenida por cada partido. Finalmente, redondeando los resultados obtenidos, el partido A obtendrá 2 escaños, el partido B tendrá 1 escaño, el partido C obtiene 1 escaño y el partido D 1 escaño también. Con este ejemplo ya tenemos una idea de cómo funciona la cifra repartidora. Con relación a la cifra repartidora, el jurista español José Luis Ruiz Navarro, citado en el trabajo de investigación Elecciones, publicado por la OMPE en el año 2004, plantea que la fórmula de la cifra repartidora tiende al multipartidismo y hace necesario acudir al sistema de coaliciones para conseguir mayorías consolidadas de gobierno. Y para complementar todo lo que hemos analizado, entrevistamos a una persona experta en procesos electorales. Prestemos atención a la respuesta sobre qué características tiene el elector peruano. En principio, lo que habría que señalar es que el Perú tiene un régimen democrático, es decir, el Perú se adscribe a un modelo de régimen democrático o democracia representativa. Con ese fin, el Perú tiene elecciones periódicas, cada 5 años, para elegir a autoridades del Gobierno Nacional, Presidente de la República y Congresistas de la República, y cada 4 años para elegir autoridades regionales y municipales. ¿Qué es importante señalar? Nuestro sistema político tiene un problema, una dificultad con la representatividad del sistema de representación, particularmente del Parlamento. Esta dificultad, este problema, puede estar asociado a la forma como elegimos, que se llama sistema electoral, es decir, el mecanismo como transformamos los votos en cargos electivos. Cuando elegimos en lista, como elegimos en el Perú los congresistas, de repente votamos por una persona muy conocida, pero al votar por esa persona conocida también estamos votando por el partido político y por la lista del partido político. Y esto hace que de repente hayan personas que no sean conocidas o personas desconocidas que pueden acceder a escaños sin tener votos suficientes directamente. Esto se conoce como el efecto arrastre. Esto permite entonces que en el Congreso puedan alcanzar escaños personas que no tienen un respaldo político importante, y esto probablemente no les incentiva a escuchar a los ciudadanos, a representarlos. Entonces, esto, digamos, podría estar generando un problema para la representatividad del sistema de representación, es decir, del Congreso. Una opción interesante es elegirlos individualmente. De esta manera solamente podrían entrar al Congreso aquellas personas que tienen un fuerte respaldo electoral
que por lo tanto establecen relaciones fuertes con los ciudadanos y les representan. En estas condiciones es muy difícil que los partidos políticos se institucionalicen. Es como un círculo vicioso que elegimos en elecciones transparentes, pero las personas que llegan al Congreso no tienen interés en representar realmente a los ciudadanos. Entonces, los partidos pierden confianza de los ciudadanos, los mismos representantes pierden la confianza de los ciudadanos y estamos en un sistema en el que no logramos afianzar un conjunto de partidos permanentes que tengan propuestas programáticas definidas, es decir, planes de gobierno definidos, y esto genera una gran volatilidad del proceso político y también una pérdida de confianza de los ciudadanos en el sistema de representación. De cada 5 personas, una decide su voto el último día y otra la última semana. Ante la pregunta, ¿cuándo decide su voto?, se obtuvieron los siguientes resultados. El 10% un año antes de la elección, el 21% 3 meses antes de la elección, el 27% un mes antes de la elección, el 17% una semana antes de la elección y el 22% el mismo día de la elección. Estos resultados permiten reflexionar acerca del interés por recibir más información y la valoración de los espacios de radio, televisión y redes sociales para los debates de todas y todos los candidatos, porque estos elementos proporcionan un conjunto de oportunidades para promover un voto más informado y responsable por parte de la ciudadanía. Y con estas respuestas llegamos al final del programa. Hoy hemos compartido distintas fuentes y reflexiones para que conozcan algunas de las condiciones en las que se desarrollaron los procesos electorales entre los años 1955 y 2001. Esto les servirá para que asuman una postura ante el problema histórico que plantea la pregunta. ¿En qué medida los cambios de condiciones en los procesos electorales permitieron fortalecer la participación ciudadana entre 1955 y 2001? Y con esta pregunta nos despedimos. No se olviden que todo lo que estamos viendo les va a servir para realizar la evidencia de esta experiencia de aprendizaje, la carta abierta a los electores del Perú. ¡Hasta la próxima! ¡Cuídense mucho!